Bueno, hoy vale todo ya porque decíamos, hay un gay peruano, Robert García, que ganó en California y será el primer inmigrante LGBT en el Congreso de Estados Unidos. Y también Maura Healey ganó en Massachusetts y será la primera gobernadora abiertamente lesbiana en Estados Unidos. ¿Vos estás de acuerdo con todo esto, che? La apertura del mundo, así como si nada se manejan conceptos de este tipo y se dan este tipo de informes. Víctor Pavón está con nosotros, conocidísimo. Él es el fundador del Partido Libertad y República y aspira a ser senador por este Partido Libertad y República en el 2023. Miembro justamente de la Fundación Libertad Paraguay. Víctor Pavón, abogado, economista, investigador, escritor, periodista, herea y deportista. Eso ya suena bastante ya, ¿eh? Y deportista. Sí, deportista. Remero. Sí, remero. Desde muy joven practiqué natación, luego remo. El deporte siempre es muy importante, hay que practicar. Yo creo que es clave para justamente no solamente para la cuestión física en sí, sino la parte mental, incluso te diría la parte espiritual. ¿Por qué sos tan humilde vos? Humilde, ¿qué significa humildad primero? Sí, dice que el filósofo Voltaire, el gran iluminista francés, decía: para hablar vamos a definir los términos. ¿Sí? Porque humildad pues se refiere a esa falsa modestia. Y yo creo que el ser humano no tiene que ser falso modestamente. Tiene que tratar de mostrar lo que es, pero sí obviamente con respeto, ¿verdad? Y si humildad significa mostrarse de acuerdo a lo que uno es, de acuerdo a su esencia, a su naturaleza, tratar de permanecer coherente con un conjunto de ideas como la que yo de alguna manera estoy haciendo, pues podríamos decir que hay una cierta humildad, ¿no? No, bueno, pues además eso está en la Biblia, Bruno. Bueno, la humildad ensalzará al hombre y lo llevará al Todopoderoso. Y bueno, justamente es uno de los baluartes, una de las, digamos, ¿cómo se llama? Los valores más importantes que vos tenés dentro de la cantidad de cosas positivas de tu personalidad, es la humildad. Te agradezco, Bruno. La que se hace sentir y notar. Y yo creo que esa es la que abre las puertas, la humildad. En el caso, vos te abrís puertas a través de la humildad, de la sapiencia, de la sabiduría y todo eso que tenés vos, don de gente. Sos una persona que lees mucho. ¿Cómo te formás vos? ¿Cómo conseguís actualizarte? Mejor dicho sería la expresión ahora. ¿Cómo te actualizás? Porque primero sos demasiado bien formado, pero ¿cómo te actualizás? ¿Cómo estás siempre a la vanguardia en información y lo que sea? Sí, para actualizarse hay que estar permanentemente leyendo, en primer lugar, los avances que se van haciendo en ciertas áreas del conocimiento. Yo, por ejemplo, debo decir que desde cuando era muy joven ya empecé en las cuestiones de derecho y economía. Filosofía también, siempre me gustó, porque mi papá era filósofo. Entonces, él escribió un libro sobre Kant, Immanuel Kant. ¿Cómo se llamó tu papá? Zoilo Pavón Pérez, que fue un gran dirigente concepcionero. Zoilo Pavón Pérez, estuvo en la cárcel varios años. Fue una persona realmente, debo decir, y no porque sea mi padre, fue el primero que habló, por ejemplo, con la gente sobre la relación entre el cristianismo y el liberalismo. Sí. Y en esos años no era fácil hablar de ese tema, y él lo había hecho de una manera realmente, para mí, cristianismo y liberalismo. En una relación donde se puede notar que las virtudes que se refieren a las virtudes teologales, ensalzadas de luego en la patrística, en Santo Tomás, San Agustín y de luego el propio Maestro Jesucristo, ¿verdad?, están muy relacionadas a la filosofía política de la libertad. Por ejemplo, en el Génesis vamos a leer, Bruno, que Abraham establece los contratos a través de lo que se denomina la compra y venta de una propiedad,
y lo hace a través de un documento que lo denomina contrato. ¿Qué quiere decir eso? Que ya en esa época se establecían los rigores del respeto a la propiedad ajena. Otra cuestión muy interesante, antes de que el profeta Samuel, por ejemplo, hablara con Jehová sobre el tema relacionado a la necesidad de que el pueblo le pedía un rey, todo el sistema judicial de Israel, en las tribus que tenía Israel, se realizaban bajo los auspicios de jueces ad hoc, que eran jueces honorables, personas con mucha sabiduría y que tenían que discernir en las diversas resoluciones de conflictos que se venían haciendo. Y ese también es un avance que tiene relación con el liberalismo, porque el liberalismo es el respeto ciertamente irrestricto a los proyectos de los demás, pero también el respeto a la vida, a la libertad y a la propiedad, en donde la justicia es fundamental. No puede haber libertad, propiedad, si no está anclado, digamos, en un elemento de justicia. Y justicia es dar a cada uno lo suyo. Es por sobre todas las cosas respetar al prójimo y darle la oportunidad que otras personas no puedan tener, sencillamente respetando su derecho. Y los políticos liberales, hoy los que están manejando ese partido, ¿son justos? Los partidos políticos, Bruno, partamos de una cuestión primero deductiva. Es muy importante la metodología del análisis. La metodología correcta en las ciencias sociales es la deductiva. Por ejemplo, la Escuela Austriaca de Economía, la Escuela de Robert Nozick y otros más, ¿verdad? Hayek y Mises, que son también ciertamente de la Escuela Austriaca. Igual John Locke, David Hume, de la Escuela Escocesa. Ellos hablaban de axiomas. Es decir, nosotros partimos de ciertos principios y valores para después bajarlos a los hechos concretos. Si nosotros procediéramos al revés, no estaríamos justamente haciendo lo correcto, porque un tema en particular puede hacernos creer que eso es ley, cuando que en realidad debe ser ley primero lo que es justo. O sea, nada puede ser hecho en virtud de que algo se convierte en ley si previamente no es justo. Y cuando algo es justo, cuando no le daña al otro, cuando hay libre consentimiento y cuando se le deja a la otra persona hacer lo que su derecho en ese momento le asiste. ¿Los dirigentes del hoy Partido Liberal son justos? Bueno, el Partido Liberal que vos te estás refiriendo al Partido Liberal Radical Auténtico, ¿verdad? Sí, claro. Que ya no es el Partido Liberal de Eusebio Ayala. ¿No? Esa es una disquisición muy importante, Bruno, y me alegro que estés, digamos, ahondando en esa temática de carácter histórico, ¿verdad? Ideológico. Porque ocurre que el partido llamado liberal, que se funda, como sabemos, el 10 de julio de 1887, cae en el año 1936, cuando lamentablemente el fascismo en Paraguay toma finalmente este país y lo destierra a Eusebio Ayala, que era el presidente de la Victoria, un genuino liberal, y al mismo tiempo al comandante en jefe, que era de la Fuerza Armada en ese momento, el general José Félix Estigarribia. Después de la hazaña en el Chaco lo destierran. Después de la hazaña. Los destierran. Así mismo. Eusebio Ayala se va a vender lotería en Buenos Aires y por suerte José Félix Estigarribia, que era estratega militar, tuvo una cátedra en Montevideo, lo cual demuestra también el grado de ingratitud de mucha gente, especialmente de los fascistas ya de aquella época, porque acordate que en la década de 1930 el fascismo, tanto italiano como el nazismo en Alemania, estaba increciendo en todas partes. Entonces, eso se importó, llegó también al Paraguay, de luego también llegó a la Argentina. La causa del declive de la Argentina es precisamente el fascismo de Perón, donde él se fue a estudiar precisamente a Argentina la Carta del Laboro de Benito Mussolini. Y esa es la causa primigenia de la decadencia argentina. Y en el Paraguay, eso también llegó. A diferencia nomás de Argentina, que en el Paraguay nosotros no tuvimos esa prosapia libertaria como sí lo tuvo Argentina con Juan Bautista Alberdi en 1853. En el Paraguay nunca se dejó prender la idea de la libertad. Nuestros gobernantes, excepto Eligio Ayala, Eusebio Ayala, especialmente Eusebio Ayala, pero todos los demás gobernantes siempre se caracterizaron por ser de escasas luces, muy corruptos y sobre todo muy autoritarios. El doctor Francia fue un dictador
nada más y nada menos que en 1813 ya establece la dictadura temporal. Y si nosotros analizamos la historia del Paraguay, que es muy importante, vamos a ver, si trazamos una línea de 1811 hasta hoy, vamos a ver que en realidad nosotros todavía no hemos cumplido con ese rigor de establecer los principios del imperio de la ley y la libertad económica, motivo por el cual el Paraguay se encuentra en esta encrucijada. No podemos crecer económicamente, no tenemos una buena administración de justicia y de luego estamos muy debilitados. Por eso que las agendas que son foráneas, extranjeras, como la Unión Europea, el Foro Económico Mundial, vienen cada vez más fuertes y le va a encontrar al Paraguay debilitado si sus hombres y mujeres no hacen la batalla cultural y política, que significa justamente mostrar lo diferente de lo que se viene. Nosotros tenemos que remar contra corriente. Y si tenemos que remar contra corriente, contra toda esta suerte de torbellino y tormenta que se viene, pues lo vamos a tener que hacer, porque no nos queda otra. ¿Por qué, Bruno? Porque son ellos los que vienen a agredirnos. Cuando viene la transformación educativa, cuando viene este tema de la agenda ambientalista de los transportes eléctricos, que escribí justamente el domingo pasado, ¿verdad? Sí, la farsa ambientalista de la farsa ambientalista, ¿verdad? El acuerdo de Escazú, del transporte eléctrico, el endeudamiento. Pero vos no estás de acuerdo con el transporte eléctrico. Yo el transporte eléctrico, yo estoy de acuerdo. Siempre en todo análisis es muy importante saber lo siguiente, Bruno. En todo análisis de política económica, esta es una de las enseñanzas de la Escuela Austríaca de Economía, ¿verdad? Siempre tenemos que ver, no solamente cuando se realiza una medida determinada, una ley, una norma, una decisión, siempre tenemos que analizar lo siguiente. No solamente analizar los efectos a corto plazo de esa legislación o norma, sino también los efectos a largo plazo, número uno. La otra cuestión que siempre tenemos que analizar es no ver solamente sobre quién está afectando en el corto plazo una medida determinada, sino sobre quiénes va a recaer posteriormente en el mediano y largo plazo esa medida. En consecuencia, ahí es donde se puede entender cómo funciona realmente la política y la economía. Atendiendo, Bruno, que tanto la política y la economía no son compartimientos estancos como lamentablemente se estudia y se sigue estudiando en nuestros centros de estudios de manera equivocada. Así, hasta ahora se estudia así. Se estudia así. De hecho, la economía, el nombre primigenio de la economía era economía política. ¿Y por qué? Porque siempre se tuvo en cuenta los clásicos, los grandes baluartes del pensamiento de la política y la economía, siempre tomaron en cuenta que la acción humana para la cooperación social requiere del imperio de la ley, requiere de instituciones, y las instituciones las da la política. Es decir, los actores políticos son importantes en una sociedad, pero no cualquier actor político. No cualquier actor político como este personaje que una vez quiso poner tapaboca por todos lados. No me recuerdo el diputado, no sé cómo, no recuerdo el nombre, ¿verdad? Pero de todas maneras, hay muchos, Bruno, que si se le diera la oportunidad, yo creo que todos ellos se van a convertir en torquemadas. Claro, bueno, ¿sabes que ellos quisieran retrotraer en el tiempo al Paraguay a la época de la Inquisición? En esa confabulación diabólica entre la masonería, la Inquisición y todo lo que se denomina el luciferanismo. Sí. Decime una cosa, estamos en un día de censo, digamos. ¿Qué es el censo? ¿Y vos estás de acuerdo con el censo? No, de ninguna manera, Bruno. ¿No estás de acuerdo? No. ¿Sabes? Te voy a explicar, ¿Cómo vas a decir Bruno? Eso que no está de acuerdo. Y bueno, porque lo digo porque es políticamente incorrecto. Lo políticamente correcto es decir, sí, claro, el censo hay que hacer. Quédense en su casa, que venga, usted ábrele a la casa a las personas, que le pregunten nomás. No. Te voy a explicar a mi modo de ver. El censor. Exactamente, el catón el censor. El censo, pues, es una política pública del Estado para conocer la situación social, económica de una sociedad determinada, de un territorio determinado. Eso lo inauguraron, en primer lugar, los griegos, y los expertos fueron los romanos. ¿Para qué?
para saber que en sus colonias conquistadas pudieran saber cuántas familias había, cuántos varones había, porque eran los soldados futuros, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, si tenían o no posibilidades de adquirir nuevos bienes y servicios. Y en consecuencia, el control venía del Estado para poder hacer políticas públicas. Muy inteligentes los romanos, ¿eh? No, eran muy inteligentes, pero los romanos fueron muy buenos y muy sabios muy previsores durante la época de la República. Cuando la República empezó a decaer y lamentablemente Julio César ya no lo pudo recuperar, porque él se dio cuenta que la República estaba en peligro, dado que la centralización del poder lo estaba él adquiriendo, y él se dio cuenta de eso. Él quiso cambiar eso, pero ya no se pudo porque el pueblo se fue acostumbrando a la servidumbre. Cuando un pueblo se acostumbra a la servidumbre, y la servidumbre no es como antes, Bruno, donde una persona está atada con una cadena material. Hoy las cadenas son de orden espiritual y son de orden, digamos, mental educativo. Estas cadenas, estos grilletes que se le ponen a los niños, a los jóvenes y también a las personas mayores, son cadenas mentales y espirituales. Entonces hay muy pocas personas dispuestas a tener una reflexión crítica, a ofrecer lo que se denomina una nueva utopía, o a ofrecer lo que se denomina el retorno al sentido común. Bueno. Este país lo que no tiene es ya sentido común. Ya perdió el sentido común. Estamos perdiendo el sentido. ¿Pero por qué, Bruno? Porque como políticas como el censo, con esta información que va a tener, ¿para qué se va a hacer esta información? Para que la Agenda 2030, a través de sus 17 ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ellos puedan saber en dónde poner y apretar las tuercas sobre la gente. Porque esa información, el dato pues hace a la información y la información hace a la política pública. Esa secuencia de datos, información y política pública termina necesariamente con la participación del intervencionismo estatal. ¿Qué garantía nosotros tenemos hoy en día de que lo que estamos haciendo en nuestras vidas realmente estamos nosotros disfrutando de libertad? Estamos perdiendo nuestra libertad, Bruno. Cuando eso ocurra y ya prácticamente no podamos tener libertad y solamente vivamos en seguridad, como es lo que está ocurriendo, pues nosotros habremos cometido un grave error, tal cual como Friedrich von Hayek lo dijo en su libro, que es el camino de servidumbre. O sea, gente que va a trasladarse, que va a tener una vida, pero vaciada de contenido. Se van a poder divertir, se van a poder ir a tal lugar, pero no va a haber contenido filosófico. Bueno, pero ¿qué tenemos que hacer un día como hoy, esperando a los censistas? ¿Cómo es el asunto y cuál va a ser el resultado de esto, del censo? Y va a ser mucha información. El Estado va a tener ahora una información que después, luego los burócratas y los políticos y los llamados ingenieros sociales, a lo que Hayek denominó como los constructivistas, que quieren diseñar la sociedad de acuerdo a su antojo, de acuerdo a su mentalidad, van a tener esa información, Bruno. Cuando vos manejás información, manejás poder. Eso enseñaron muy bien los romanos, y Edgar Hoover, justamente que estuvo mucho tiempo, ¿te acordás? En la CIA, sí, sabía perfectamente. Ningún presidente de los Estados Unidos lo pudo sacar a él, porque Edgar Hoover sabía. Edgar J. Hoover, ¿verdad? Sabía justamente de todas las cuestiones que hacen a los presidentes de los Estados Unidos, de los senadores y de representantes, ¿verdad? Entonces él tenía un poder que le permitía de alguna manera utilizar la extorsión para que finalmente tal o cual persona no pueda llevar a cabo su cometido. Y eso, ¿qué hace? Que la persona quede debilitada. Y el debilitamiento de una persona viene cuando otra persona tiene una información por el cual le puede causar alguna suerte de amilanamiento en sus ideas. Catón el censor. Claro, Catón el censor. Y fue justamente la forma en que Roma ya fue perdiendo su concepto republicano, y todas las palabras, todas las expresiones y especialmente todo lo que se denomina la oposición al poder tenía que tener lo que se denomina una suerte de paso en donde previamente había una censura. Cuando ocurre eso en una sociedad, desde luego que nosotros no tenemos que permitir eso. Paraguay, hay que ser sinceros, nosotros hemos hecho avances extraordinarios en cuestiones de libertad de prensa, pero tenemos un problema.
El problema es que la mayoría de nuestros dirigentes, por no decir casi todos, o todos, son todos estatistas y ahora globalistas. Todos están vendidos de una u otra manera al estatismo globalista. Y en consecuencia, ahí tenés la transformación educativa, tenés el endeudamiento, tenés todo este tema de la ideología de género y tener la perversidad de más impuestos que se están viniendo. Entonces, cuando todos esos elementos se dan, que es la agenda ambientalista también, cuando todos estos elementos se van dando, Bruno, lo que nosotros tenemos es una suerte de ejército del mal, al que yo denominé alguna vez un reino del mal, que se viene contra el Paraguay. La única manera de evitar eso es confrontando con otra idea. Y la única idea que puede confrontar, la única filosofía que puede confrontar a esas ideas perversas es precisamente la del libertarianismo. Libertarianismo, claro, ¿y eso qué es? Que es la filosofía del respeto al ser humano en su dignidad, porque está y tiene derechos inalienables y superiores que provienen de Dios, que son la vida, la libertad y la propiedad privada. Decime, y este Catón el Censor, él fue el ideólogo de todo esto que nosotros hasta ahora estamos... él fue sencillamente un seguidor de algunas políticas erróneas que se fueron cometiendo, especialmente ya en Grecia. El que inició todo esto, vamos a ser sinceros, fue Licurgo. Estamos hablando de casi 1000 años antes de Cristo. Licurgo fue el primer gran legislador. Y Licurgo, ¿qué es lo que hacía? Establecía las leyes, en este caso de Esparta, para el control de los ciudadanos. Cuando las leyes se hacen con buenas intenciones, la gente cree que porque es una buena persona, obviamente esa ley va a ser buena. No, hay que analizar desde lo que te había dicho al comienzo. En primer lugar, sobre quiénes afecta o a quiénes afecta esa legislación. No solamente ver los efectos a corto plazo, sino que analicemos siempre también los a largo plazo. Y al mismo tiempo veamos que le afecta no solamente a un grupo reducido al comienzo, sino que al final le afecta a todo el cuerpo social. O sea, le afecta a todos. Por ejemplo, si yo hago un banco para ayudar a los pobres, supongamos, ¿verdad? Que yo sé que hay un proyecto ahí también que están queriendo hacer salir para el próximo periodo gubernativo, ¿verdad? Si hay un banco que quiera, supongamos, proveer... Banco de la Dignidad. Banco de la Dignidad, exactamente. Quieran proveer, por ejemplo, crédito, lo cual el crédito está bien. Siempre el tema es el cómo, Bruno. Si vos provees créditos y ese capital proviene del Estado, ahí tenemos un problema. Porque si proviene del Estado, quiere decir que fue sacado coercitivamente de la gente a través de los impuestos. Y si fue sacado a través de los impuestos, ahí tenemos no solamente un problema económico, porque la gente que proveyó ese capital se quedaron más pobres, sino también es un problema moral, porque a esas personas que se les sacó ese dinero no les fue consultado lo que ellos antes tenían para que se les saque. Entonces la cuestión es de orden económico y de orden moral. Tengo que ir a una ferretería, che, para comprar la soga ya. Hay que ahorcarse nomás. No, al contrario. Como decían los revolucionarios franceses, la soga la tendrán que ponerse otros, pero no nosotros. Decime, esto de la farsa ambientalista de incentivos y promoción del transporte eléctrico, ¿qué quisiste dar a conocer en este artículo tuyo del domingo pasado? Sí, yo lo que quise dar a conocer es que el Paraguay tiene que promover la electricidad que tiene como fuente de generación. Su matriz energética es la electricidad, una energía renovable, limpia. El tema es cómo vamos a hacerlo. Cuando se pretende, de alguna manera, promover el transporte eléctrico a través de medidas que al final y al cabo le beneficia a un sector, pero le beneficia a todos los demás sectores, tenemos ese problema que te había dicho, un problema económico y un problema moral. ¿Por qué yo voy a estar financiando a otras personas que quieran tener su auto eléctrico si ellos van a tener una reducción en el costo de producción y en el costo de venta de todos esos vehículos? Si yo, por ejemplo, no quiero tener ese vehículo o no me da a mí la capacidad adquisitiva para comprarme un vehículo, ¿por qué el hijo del vecino va a tener que financiar algo que sabe que no va a poder porque sencillamente es un jornalero? Claro, porque si es un jornalero o un mensualero que gana sueldo mínimo, ¿por qué él a través de los impuestos va a tener que subsidiar a otras personas que sí pueden
desde luego. Entonces, lo correcto, del punto de vista económico y moral, es que esas personas que quieran comprarse y que tienen todo el derecho de comprarse un acto eléctrico, lo hagan, pero que lo hagan con su dinero y bajo su responsabilidad y no cargándole sobre otras personas. Porque lo que está pasando con esta ley, y te cuento así rápidamente, es que si el costo de un vehículo, supongamos, es de 100 y la venta, supongamos, sea de 150, y yo te digo ahora, no, el costo va a ser de 80 y el vehículo va a salir 100, quiere decir que ese diferencial alguien lo está pagando. El dinero no se saca de los árboles. O sea, es como decía Milton Friedman, ¿verdad? No hay tal cosa como un almuerzo gratis. Alguien lo paga y siempre hay una motivación para eso. Que la motivación pueda ser buena o mala ya es otra cosa. Eso ya cada uno va a poder analizar. Pero alguien paga eso. Y cuando alguien paga, lo tiene que pagar uno mismo y no cargarle sobre otras personas. Porque cuando uno debe, ¿verdad?, y se hace ese tipo de sociedad, lo que tenemos es una sociedad de privilegiados en contra de otro grupo de personas que finalmente financian ese despilfarro, que es lo que pasa, por ejemplo, en Paraguay. Ese despilfarro de 1.700 millones de dólares que se hacen al año en el Paraguay que desaparecen. Es un mal gasto, inmoral, antieconómico, porque significa menos ahorro y menos inversión. Al haber menos ahorro e inversión en una sociedad, hay menos empleos, hay menos ingresos para la gente. Bueno, Víctor Pavón, acá tenés una cámara, querés ser senador, ¿verdad? ¿Por qué vos querés llegar al Senado? Yo quiero ser senador porque creo en el hombre y la mujer paraguaya, creo en el Paraguay, creo en la soberanía de nuestro país y sobre todas las cosas creo en la libertad económica, creo en la vida, la libertad y la propiedad privada. Que ninguna persona, y menos el Estado, tiene el derecho de sacarle el pan de la boca a ninguna persona a través de regulaciones, impuestos y normativas. Y que por lo tanto, si vamos a tener un Estado, ese Estado tiene que ser pequeño, eficiente y que nos tiene que dar seguridad. Más allá de eso, el Estado se convierte en un problema y en un peligro. Para eso quiero llegar a ser senador. Bueno, sucintamente hablando, de luego, porque después podemos hablar de las reformas que tenemos que ir promoviendo para evitar lo peor, Bruno. Porque sobre el Paraguay, evitar lo peor. Si nosotros no hacemos las reformas, no empezamos ahora a debatir, a reflexionar y a hacer, desde luego, el futuro del Paraguay no va a ser bueno. Ahí tenés la reforma del sistema eléctrico, la reforma del código laboral, la reforma de la caja estatal, la reforma del sistema tributario, la reforma del servicio civil. ¿Cuándo se va a comenzar con eso? Se va a empezar cuando haya una cantidad de personas que reflexionen y hagan la batalla cultural, y cuanto más gente escuche de la necesidad de llevar a cabo esas reformas. Pero si las personas no escuchan y no saben luego lo que significa libertad económica, lo que significa globalismo, lo que significa mercado, lo que significa Estado de Derecho, es lógico que las reformas van a quedar cajoneadas para que esa sociedad del privilegio siga nomás viviendo a costa de los demás. Bueno, Olimpia le falta un punto para llegar allá arriba, ¿sabías vos? Sí, así me contaron. Y ganó Cerro también. Sí, sí. Bueno, Víctor Pavón preside el Partido Libertad y República y quiere llegar al Senado, y la gente tiene que votar por qué lista. A ver, nosotros vamos a tener número de lista y color recién en enero. En enero. Ese es un problema que tiene nuestro sistema electoral, que sí, lamentablemente vos estás en carrera, pero no tenés lista ni color todavía. No tenemos número de lista, porque lo correcto sería ya tener el número de lista, porque al ser nuevo uno se tiene que identificar con un número. Ahora, lo que nosotros estamos haciendo es precisamente venir a la radio, venir a tu programa, que es muy visto, y de luego tratamos de aparecer. Canal 21 de Tigo Star. Canal 21 de Tigo Star y BM Online y en las redes sociales, para que de esa manera los candidatos del Partido Libertad y República puedan ser visualizados, tanto en Asunción como a nivel departamental. Y a nivel país. Bueno, muchísimas gracias, Víctor Pavón.